La verdad oculta. La reunión de Franco Colapinto con la cúpula de Alpine después del Gran Premio de México no fue un acto de liderazgo, fue un examen final orquestado por Flavio Briatore para confirmar si el rookie argentino era lo suficientemente flexible o demasiado rígido para el futuro del equipo. El spoiler es de infarto. Mientras Colapinto exigía más trabajo y compromiso, la dirección ya tenía en marcha negociaciones secretas con Carlos Sainz, buscando un veterano con resultados probados para el proyecto 2026. La ira de Franco en México, lejos de ser un momento de alfa, fue interpretada internamente como una exposición de su inexperiencia ante la verdadera enfermedad Alpine, un chasis con un defecto fundamental que ningún setup puede arreglar. ¿Es Colapinto el líder que Alpine necesita o solo una pieza de ajedrez en el juego de Briatore para atraer a los grandes nombres? ¿Está Pierre Gasly más tranquilo que nunca, sabiendo que el caos es la mejor excusa para su inminente salida a Audi? Prepárense para la versión oscura de la historia, donde el compromiso es una ilusión y el asiento de Colapinto no está tan seguro como parece. Comenten si creen que Sainz sería el final de la era argentina en Alpine. Denle me gusta y suscríbanse para que esta verdad no quede enterrada bajo el humo de las relaciones públicas. Franco Colapinto, el hombre que llegó a la F1 con la furia de un continente, no perdió el tiempo después del desastre de México. Su 16º puesto no fue solo un mal resultado, fue una afrenta personal. Pero la reunión que convocó de urgencia en el motorhome de Alpine no fue una simple charla de desahogo. Fue una trampa psicológica tendida por la propia dirección. La cúpula técnica, el director y los representantes de la gerencia estaban allí, pero no solo para escuchar. Estaban para evaluar la respuesta emocional y técnica de su joven estrella bajo presión extrema. El caos de México, donde todo lo que podía salir mal, salió mal, el setup desastroso, la clasificación en último lugar, el trompo a la largada provocado por Stroll, las 50 vueltas arrastrándose sin grip, no fue solo un cúmulo de errores, fue la exposición total de la inconsistencia crónica del coche Alpine de esa temporada. Y Colapinto, al exigir transparencia total y un plan concreto para Brasil, estaba, sin saberlo, confirmando el diagnóstico que Briatore ya había hecho. El piloto es rápido, pero está fijando su ira en los síntomas, las decisiones del equipo, y no en la enfermedad, el diseño del chasis. El primer acto de la reunión fue la catarsis de Franco. El argentino, con una decepción palpable en cada palabra, detalló cómo la esperanza de los libres 1, noveno puesto, se había desmoronado progresivamente por los cambios desastrosos de setup. Colapinto necesitaba más trabajo y compromiso, necesitaba que Alpine entendiera que Brasil no podía ser otra repetición del caos mexicano. Pero mientras Colapinto hablaba con esa intensidad emocional, los ingenieros principales y el director técnico estaban realizando una evaluación silenciosa. El director técnico, al admitir abiertamente que las decisiones de setup después de los libres 1 habían sido incorrectas, no estaba pidiendo perdón, estaba validando el punto de Colapinto para ganar su confianza. La verdad es que la configuración del coche se había desviado tanto porque el setup base funcionaba en una ventana de operación tan estrecha que, al intentar adaptarla a la alta altitud y baja fricción de México, cualquier ajuste incremental provocaba un colapso total del rendimiento aerodinámico. El problema no era la toma de decisiones, era que el chasis no permitía buenas decisiones. Colapinto, en su exigencia, se comportaba como un líder veterano, y ese fue su mayor error en la visión maquiavélica de Briatore. Demandó especificidad, análisis concreto y cambios concretos. Era la exigencia que normalmente viene de un Fernando Alonso. Pero Alonso llegó a Renault con 2 campeonatos en el bolsillo y la experiencia de haber construido un equipo. Colapinto, un rookie en su primera temporada completa, estaba demandando el control sin la validación de un palmarés que lo respaldara. La respuesta de los ingenieros fue doble. Por un lado, reconocieron que Franco tenía razón en sus críticas, lo que era un bálsamo para el ego del piloto. Por otro lado, esta admisión de fallos organizacionales desvió la atención del verdadero elefante en la sala, el motor Renault y la aerodinámica inconsistente del coche, que lleva lastrando al equipo desde su regreso. Al culpar a los procesos de trabajo y la comunicación entre departamentos, como se reveló en la respuesta al argentino, la gerencia le estaba dando a Colapinto un enemigo que podía atacar, la burocracia, mientras protegía a los verdaderos culpables, los diseñadores del coche de esa temporada y los responsables de la unidad de potencia. La conversación se tornó aún más reveladora cuando Franco preguntó por los recursos. La respuesta que recibió fue la confirmación de que Alpine tiene el talento y el dinero, pero falla en los procesos. Esto es, paradójicamente, una mala noticia disfrazada de buena. Buena, porque no se necesita más inversión. Mala, porque los problemas organizacionales son más profundos y sistémicos que una simple limitación técnica. Significan una cultura de la mediocridad que una sola reunión no puede deshacer. Colapinto, al centrarse en la necesidad de consistencia para Brasil y al demandar que el equipo no se desviara del plan, estaba, de nuevo, actuando con la lógica del líder. Pero la ironía es que su propio estilo de pilotaje,
agresivo en la entrada de curva y exigente con el agarre frontal, es uno de los más difíciles de satisfacer en un coche con un chasis débil. Mientras Franco Colapinto era puesto a prueba en la sala de reuniones, Pierre Gasly estaba en el motorhome con una calma antinatural. El francés, ganador de grandes premios y víctima de la política interna de Red Bull, ya había vivido este drama. Gasly sabía que el problema no era el piloto, sino el coche. Su fin de semana en México había sido igual de desastroso, pero su reacción fue la de un profesional resignado: cumplir el contrato, dar feedback técnico preciso sobre las fallas y dejar que la inestabilidad de Colapinto se encargara de autodestruir la narrativa de liderazgo. La situación de Gasly era en realidad mucho más sólida de lo que parecía. Él no necesitaba la redención de Alpine. Su manager estaba en contacto avanzado con el proyecto Audi para 2026. Gasly, a diferencia de Colapinto, estaba negociando un asiento a largo plazo basado en su experiencia y estabilidad, un asiento que le prometía ser el piloto número 1 en una nueva era. El caos de Alpine, y la obsesión de la dirección por darle todo el control a Colapinto, era simplemente la excusa perfecta para su salida sin penalización moral ni contractual. La verdadera agenda de Alpine, la que se cocinaba en las llamadas de Briatore, era el futuro sin Colapinto como líder total. El objetivo real era Carlos Sainz. Con Sainz fuera de Ferrari y siendo el activo más valioso del mercado, Alpine/Renault estaba dispuesto a hacer lo impensable: usar el drama de Colapinto como una cortina de humo mediática mientras ofrecían a Sainz un contrato multianual con el estatus de alfa absoluto para la era 2026, la del nuevo reglamento de motores. Briatore ve en Sainz al piloto que puede atraer patrocinadores, gestionar un equipo de desarrollo y, sobre todo, ganar carreras con el motor Renault o el motor que sea. Colapinto, con todo su potencial, no tiene la experiencia ni el currículum de múltiples victorias. El argentino estaba siendo audicionado para el papel de escudero de alto valor de Sainz, un puesto que podría ser una bendición o una maldición, dependiendo de su capacidad para asimilar la jerarquía. El compromiso de análisis exhaustivo y el plan detallado para Brasil que Alpine prometió a Franco eran, por lo tanto, tácticos. El equipo técnico trabajó intensamente, no para mejorar el coche, sino para validar la rigidez de Colapinto. El plan, que priorizaba la consistencia sobre la búsqueda de rendimiento máximo y se basaba en el setup de los Libres 1 de México, era un intento de calmar las aguas y llevar un coche predecible a Brasil. Pero la trampa se cerraría en la pista. La fanfarria de los fans argentinos en Interlagos, la invasión al circuito brasileño, sería el escenario de la exposición final de la debilidad del chasis. Franco había exigido que Brasil fuera diferente. Pero la cruda realidad de la F1 es que un setup no puede compensar un defecto aerodinámico fundamental. La anticipación antes de Brasil era máxima. Franco pasó horas en el simulador, trabajando con su entrenador, revisando videos, obsesionado con la idea de que el compromiso del equipo se traduciría en velocidad. Él creía en el proceso, pero la realidad técnica era brutal. El setup conservador, aunque consistente, no podía generar la carga aerodinámica que el coche Alpine necesitaba para ser competitivo en el sector de alta velocidad de Interlagos. La agresividad de Colapinto, que funciona en un coche perfecto, se convertiría en su némesis en un coche con fallas. La lógica de Briatore era: si Colapinto no logra hacer funcionar un setup conservador, entonces su feedback es demasiado extremo para un proyecto que busque estabilidad y un coche neutral que pueda ser pilotado por un campeón como Sainz. La conversación con la familia, donde Franco les aseguró: Brasil va a ser diferente. Alpine está trabajando. Yo estoy trabajando. Vamos a tener un fin de semana mejor. Era conmovedora. Pero detrás de esa promesa había una bomba de tiempo. La renovación de Franco, que era conocida internamente, no lo aseguraba como alfa. Lo aseguraba como un activo valioso en el paquete que Alpine necesitaba para seducir a Sainz. Sainz podría exigir la presencia de un rookie rápido pero manejable como Colapinto. La acción de Franco, al exigir el compromiso del equipo, inadvertidamente le estaba preparando para el papel secundario, demostrando que era un profesional serio, pero no el líder que podría derrocar a un Sainz. En la pista de Interlagos, el resultado del plan concreto fue la decepción medida. El coche fue más consistente, sí, pero dolorosamente lento. Franco terminó en la posición 12, luchando contra coches inferiores en ritmo de carrera, incapaz de capitalizar su velocidad en clasificación. El coche, con el setup conservador, no tenía la punta de velocidad para adelantar en la recta opuesta ni la estabilidad para negociar la curva 12 con confianza. La lectura de Briatore fue clara: Colapinto, al forzar la dirección del setup hacia la consistencia, había confirmado que el problema es el chasis, no el setup. Si el coche no funciona incluso con una configuración conservadora y validada, la solución es el rediseño total del coche y un piloto que pueda tolerar la inconsistencia mientras se desarrolla, Sainz. El fracaso en Brasil, aunque mejor que el caos de México,
fue la luz verde para que la dirección de Alpine intensificara las negociaciones con el camp de Carlos Sainz. La narrativa cambió sutilmente. En lugar de Colapinto exige más, la conversación interna se centró en Colapinto. A pesar de sus exigencias, no puede sacar el potencial del coche. El enfoque se movió del proceso a la capacidad del piloto para sobreponerse a un coche deficiente. Y en esa métrica, un piloto con múltiples victorias y experiencia en Ferrari y McLaren siempre superará a un rookie. Gasly, al ver el resultado en Brasil, sonrió con calma. El status quo era insostenible para Alpine, y su salida a Audi, o Williams, o Haas, estaba ahora justificada no solo por el trato de favor a Colapinto, sino por la inviabilidad técnica del coche. Gasly se iría como el profesional que no se dejó arrastrar por el drama. El drama que se avecina no es la degradación de Gasly, sino la sorpresa de Colapinto. El argentino, que creyó haber ganado la batalla de la dirección técnica, se enfrentará a la realidad de la F1. El liderazgo se otorga con resultados y experiencia, no con ultimátums. Su victoria en la reunión de México fue la demostración de su carácter, pero también la medición de su techo para el corto plazo. Si Carlos Sainz llega a Alpine, Colapinto, el líder de la redención, se convertirá en el escudero del campeón, forzado a pilotar el coche diseñado y ajustado para el español. La verdad oculta. La reunión de Franco Colapinto con la cúpula de Alpine después del Gran Premio de México no fue un acto de liderazgo, fue un examen final orquestado por Flavio Briatore para confirmar si el rookie argentino era lo suficientemente flexible o demasiado rígido para el futuro del equipo. El spoiler es de infarto. Mientras Colapinto exigía más trabajo y compromiso, la dirección ya tenía en marcha negociaciones secretas con Carlos Sainz, buscando un veterano con resultados probados para el proyecto 2026. La ira de Franco en México, lejos de ser un momento de alfa, fue interpretada internamente como una exposición de su inexperiencia ante la verdadera enfermedad Alpine, un chasis con un defecto fundamental que ningún setup puede arreglar. ¿Es Colapinto el líder que Alpine necesita o solo una pieza de ajedrez en el juego de Briatore para atraer a los grandes nombres? ¿Está Pierre Gasly más tranquilo que nunca, sabiendo que el caos es la mejor excusa para su inminente salida a Audi? Prepárense para la versión oscura de la historia, donde el compromiso es una ilusión y el asiento de Colapinto no está tan seguro como parece. Comenten si creen que Sainz sería el final de la era argentina en Alpine. Denle me gusta y suscríbanse para que esta verdad no quede enterrada bajo el humo de las relaciones públicas. Franco Colapinto, el hombre que llegó a la F1 con la furia de un continente, no perdió el tiempo después del desastre de México. Su 16º puesto no fue solo un mal resultado, fue una afrenta personal. Pero la reunión que convocó de urgencia en el motorhome de Alpine no fue una simple charla de desahogo. Fue una trampa psicológica tendida por la propia dirección. La cúpula técnica, el director y los representantes de la gerencia estaban allí, pero no solo para escuchar. Estaban para evaluar la respuesta emocional y técnica de su joven estrella bajo presión extrema. El caos de México, donde todo lo que podía salir mal, salió mal, el setup desastroso, la clasificación en último lugar, el trompo la largada provocado por Stroll, las 50 vueltas arrastrándose sin grip, no fue solo un cúmulo de errores, fue la exposición total de la inconsistencia crónica del coche Alpine de esa temporada. Y Colapinto, al exigir transparencia total y un plan concreto para Brasil, estaba, sin saberlo, confirmando el diagnóstico que Briatore ya había hecho. El piloto es rápido, pero está fijando su ira en los síntomas, las decisiones del equipo, y no en la enfermedad, el diseño del chasis. El primer acto de la reunión fue la catarsis de Franco. El argentino, con una decepción palpable en cada palabra, detalló cómo la esperanza de los libres 1, noveno puesto, se había desmoronado progresivamente por los cambios desastrosos de setup. Colapinto necesitaba más trabajo y compromiso, necesitaba que Alpine entendiera que Brasil no podía ser otra repetición del caos mexicano. Pero mientras Colapinto hablaba con esa intensidad emocional, los ingenieros principales y el director técnico estaban realizando una evaluación silenciosa. El director técnico, al admitir abiertamente que las decisiones de setup después de los libres 1 habían sido incorrectas, no estaba pidiendo perdón, estaba validando el punto de Colapinto para ganar su confianza. La verdad es que la configuración del coche se había desviado tanto porque el setup base funcionaba en una ventana de operación tan estrecha que, al intentar adaptarla a la alta altitud y baja fricción de México, cualquier ajuste incremental provocaba un colapso total del rendimiento aerodinámico. El problema no era la toma de decisiones, era que el chasis no permitía buenas decisiones. Colapinto, en su exigencia, se comportaba como un líder veterano, y ese fue su mayor error en la visión maquiavélica de Briatore. Demandó especificidad, análisis concreto y cambios concretos. Era la exigencia que normalmente viene de un Fernando Alonso. Pero Alonso llegó a Renault con 2 campeonatos en el bolsillo y la experiencia de haber construido un equipo. Colapinto, un rookie en su primera temporada completa,
estaba demandando el control sin la validación de un palmarés que lo respaldara. La respuesta de los ingenieros fue doble. Por un lado, reconocieron que Franco tenía razón en sus críticas, lo que era un bálsamo para el ego del piloto. Por otro lado, esta admisión de fallos organizacionales desvió la atención del verdadero elefante en la sala, el motor Renault y la aerodinámica inconsistente del coche que lleva lastrando al equipo desde su regreso. Al culpar a los procesos de trabajo y la comunicación entre departamentos, como se reveló en la respuesta al argentino, la gerencia le estaba dando a Colapinto un enemigo que podía atacar, la burocracia, mientras protegía a los verdaderos culpables, los diseñadores del coche de esa temporada y los responsables de la unidad de potencia.